La verdad salió a la luz. 14 años en el poder, el líder más carismático de Latinoamérica, el hombre que desafió a Estados Unidos en la ONU, que regaló petróleo a los pobres, que prometió morir por su pueblo. Y un hombre conectado a 12 máquinas en una clínica secreta de La Habana, tosiendo sangre, suplicando 5 minutos más de vida, mientras su gobierno decía que estaba recuperándose. 90 días mintiendo. 90 días agonizando. 90 días donde Venezuela no supo que su presidente ya estaba muerto por dentro. Lo que nadie te contó es que Hugo Chávez no murió como el guerrero que prometió ser. Murió aterrorizado, traicionado por los cubanos que decían ser sus hermanos, y rogando perdón por mentiras que ya no podía arreglar. Su nombre era Hugo Rafael Chávez Frías, el comandante para millones, y lo que le hicieron en esa clínica cubana mientras el mundo esperaba noticias creó la mentira más grande en la historia política de América Latina. Vas a conocer 4 cosas que nunca te contaron. Primera, el diagnóstico real. No el cáncer pélvico que anunciaron en televisión. El cáncer que ya había destruido 4 órganos cuando Chávez llegó a Cuba en diciembre de 2012. Los documentos médicos filtrados años después, los nombres de los doctores cubanos que lo trataron, y por qué Fidel Castro personalmente ordenó mantenerlo vivo artificialmente aunque ya no había nada que hacer. Segunda, las conversaciones de madrugada. Lo que Chávez le decía a su enfermera privada, Rosa Elena Márquez, a las 3 de la mañana cuando el dolor era insoportable. Las confesiones de un hombre que sabía que había perdido, que admitía haber mentido, que lloraba llamando a su madre muerta. Tercera, la traición cubana. Cómo Fidel Castro usó a Chávez como propaganda hasta el final. Cómo cobraron $200 millones por un tratamiento que sabían que no funcionaría. Y como cuando Chávez ya no servía políticamente, lo dejaron morir en un cuarto sin ventanas mientras negociaban con Maduro quién quedaría en el poder. Y la cuarta, los últimos minutos. El 5 de marzo de 2013, 4:25 de la tarde. Las últimas palabras de Hugo Chávez antes de entrar en coma. ¿Por qué su hija María Gabriela tuvo que salir del cuarto llorando? ¿Y por qué los médicos cubanos esperaron 6 horas antes de anunciar oficialmente su muerte aunque ya llevaba rato muerto? Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes lo más importante. Como un hombre que prometió la revolución, terminó siendo la mentira más grande de esa misma revolución. Y como al final, sin importar cuánto poder tengas, mueres solo, con miedo, pidiendo lo que ya no te pueden dar. 1954, Sabaneta, Estado Barinas, Venezuela. No el Barinas de hoy, el Barinas de los 50, pueblo pequeño, calles de tierra, pobreza tranquila. Allí nació Hugo, el segundo de 7 hijos. Su padre, Hugo de los Reyes Chávez, era maestro de escuela. Su madre, Elena Frías, también maestra. No eran ricos, pero tampoco pobres. Clase media baja venezolana, lo suficiente para comer, no lo suficiente para soñar. Hugo y su hermano Adán fueron criados por su abuela paterna, Rosa Inés Chávez. No porque sus padres no los quisieran, porque no podían mantener a 7 hijos con 2 sueldos de maestros. La abuela Rosa vivía en una casa pequeña, 2 cuartos, techo de zinc, piso de cemento. Hugo dormía con Adán en la misma cama hasta los 12 años. Mi abuela me crió con amor, dijo Chávez años después, pero también con hambre. Había días donde comíamos una vez, arepa con lo que hubiera. La abuela Rosa era comunista, simpatizante del Partido Comunista Venezolano, algo raro en Barinas en los años 60. Le contaba historias a Hugo. Historias de Simón Bolívar, del Libertador, del hombre que liberó 5 países. Bolívar era pobre como nosotros, le decía, y se convirtió en el más grande. Tú también puedes. Hugo creció creyendo eso. Creció pensando que estaba destinado a algo grande, que la pobreza era temporal, que él iba a ser alguien. A los 12 años, Hugo volvió con sus padres. No porque quisiera, porque la abuela Rosa se enfermó. No podía cuidarlos más. Hugo odiaba a su padre. Lo odiaba porque nunca estuvo, porque los abandonó con la abuela, porque cuando finalmente volvió a vivir con él, su padre era un extraño. Mi papá no me conocía, dijo Chávez en una entrevista en 1998. Yo no lo conocía a él. Éramos 2 extraños viviendo en la misma casa. En la secundaria, Hugo era callado, solitario, buen estudiante pero no excepcional. No tenía amigos cercanos, no salía de fiesta, no tenía novia. Su obsesión era el béisbol. Quería ser pitcher profesional. Jugaba horas y horas en un campo improvisado cerca de su casa. Lanzaba contra una pared, practicaba su curva, su recta, su cambio.
Este es mi boleto para salir de Barinas, le decía a Adán. Voy a jugar en las grandes ligas. 1971. Hugo tenía 17 años. Intentó entrar a las pruebas de los Navegantes del Magallanes, un equipo profesional venezolano. No pasó. Eres bueno, le dijeron, pero no lo suficientemente bueno. Hugo quedó destrozado. Era mi única oportunidad, le dijo a su abuela Rosa. ¿Qué voy a hacer ahora? Su padre le dijo, entra al ejército. Es la única forma de salir de aquí si no tienes dinero para la universidad. Hugo no quería. El ejército era para los fracasados, para los que no tenían opciones. Pero no tenía opciones. 1971. Academia Militar de Venezuela, Caracas. Hugo Chávez entró como cadete. Tenía 17 años, flaco, tímido, perdido. Los primeros meses fueron brutales. Lo humillaban, lo golpeaban, lo hacían correr hasta vomitar. Esto no es para ti, le decían los instructores. Eres muy débil. Pero Hugo aguantó. No porque fuera fuerte, porque no tenía a dónde volver. Si salgo de aquí, vuelvo a Barinas a hacer nada. En la academia, Hugo descubrió algo. Descubrió que era bueno para hablar, bueno para convencer, bueno para hacer que la gente lo siguiera. Organizaba a los cadetes, lideraba protestas pequeñas contra los instructores abusivos, daba discursos en el comedor. Los otros cadetes lo escuchaban. Hugo Chávez tiene algo, decía un compañero. Cuando habla, crees en él. 1975, Hugo se graduó como subteniente. Tenía 21 años. Lo asignaron a un batallón de contrainsurgencia en Barinas, su estado natal. Su trabajo era perseguir guerrilleros comunistas en las montañas. Guerrilleros que peleaban contra el gobierno venezolano, que querían una revolución, que creían en las mismas ideas que la abuela Rosa le había enseñado. Hugo tenía órdenes de matarlos. Pero algo pasó en esas montañas. Hugo empezó a hablar con los guerrilleros capturados. Escuchaba sus historias, sus razones, su rabia contra el gobierno. Y empezó a pensar, quizás ellos tienen razón. Quizás el enemigo no son ellos, es el gobierno. 1977, Hugo formó un grupo secreto dentro del ejército. Se llamaba el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, MBR 200. Eran oficiales jóvenes, tenientes, capitanes, todos descontentos con el gobierno. Se reunían en secreto, estudiaban a Bolívar, a Che Guevara, a Fidel Castro. Planeaban algo grande. Vamos a tomar el poder, decía Hugo. Vamos a hacer la revolución que este país necesita. Pero no todavía. Primero necesitamos más gente, más apoyo, más tiempo. Pasaron años. Hugo ascendió a capitán, luego a mayor, luego a teniente coronel. Se casó, tuvo hijos, vivió una vida normal de militar. Pero el MBR 200 seguía creciendo, seguía planeando. 1989, el Caracazo. Venezuela explotó. El presidente Carlos Andrés Pérez subió el precio de la gasolina. El pueblo salió a las calles, protestas masivas, saqueos, caos. El gobierno mandó al ejército. Disparen a los saqueadores, ordenó Pérez. El ejército disparó. Murieron 3.000 personas en 3 días. 3.000. Hugo Chávez estaba en Caracas cuando pasó. Vio los cuerpos en las calles, vio a los soldados disparando a civiles desarmados, vio al gobierno masacrando a su propio pueblo. Ese día decidió que ya no podía esperar. Hay que actuar ahora, le dijo a sus compañeros del MBR 200. Si no actuamos, esto va a seguir pasando. Planearon un golpe de Estado. 4 de febrero de 1992, 12 de la noche. Hugo Chávez, teniente coronel, 37 años, lideró una rebelión militar. 5 batallones, 10.000 soldados, tanques, artillería. El plan era tomar el Palacio de Miraflores, capturar al presidente Carlos Andrés Pérez, forzar su renuncia. El plan falló. 3 de los 5 batallones no se levantaron. Los que sí se levantaron fueron rodeados por fuerzas leales al gobierno. Hubo combates en Caracas, en Maracaibo, en Valencia. Murieron 18 personas. A las 8 de la mañana, Hugo Chávez se rindió. Lo arrestaron. Lo esposaron. Lo metieron en un camión militar. Lo llevaron al Fuerte Tiuna, la base militar más grande de Venezuela. Hugo, vas a pasar el resto de tu vida en prisión, le dijo el general que lo arrestó. Acabas de destruir tu carrera. Pero el gobierno cometió un error. Un error enorme. Le permitieron a Hugo Chávez hablar en televisión. Querían que pidiera perdón,
que le dijera a los otros militares rebeldes que se rindieran. Hugo apareció en cadena nacional. Millones de venezolanos viendo. Compañeros, dijo Hugo mirando a la cámara. Por ahora no logramos nuestros objetivos. Por ahora. Nuevas situaciones se presentarán y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Por ahora. Esas dos palabras cambiaron todo. Por ahora significaba que no había terminado, que esto era solo el principio, que la revolución seguía viva. El pueblo venezolano escuchó. Hugo Chávez se convirtió en héroe en 2 minutos. El hombre que intentó derrocar al gobierno corrupto, el militar que se atrevió a rebelarse. Lo metieron en la cárcel de Yare, una prisión de máxima seguridad. 2 años esperando juicio. Pero en esos 2 años, Hugo se convirtió en leyenda. Los venezolanos lo visitaban, le llevaban comida, le pedían autógrafos. Los periodistas querían entrevistarlo. Los políticos de oposición querían aliarse con él. Hugo, desde la cárcel, construyó un movimiento. 1994, el nuevo presidente Rafael Caldera indultó a Hugo Chávez. Lo soltó, sin juicio, sin condena, libre. Hugo salió de Yare. 40 años, 2 años en prisión, una sonrisa enorme. Voy a llegar al poder, le dijo a los periodistas. Pero esta vez no con armas, con votos. Y empezó a trabajar. Recorrió Venezuela de punta a punta. Barrios pobres, pueblos olvidados, comunidades indígenas. Hablaba con todos, escuchaba sus problemas, prometía soluciones. El gobierno los ha abandonado, decía. Los políticos tradicionales los han traicionado. Yo soy diferente. Yo soy uno de ustedes. La gente le creía. 1998, elecciones presidenciales. Hugo Chávez versus Enrique Salas Romer, el candidato de los partidos tradicionales. Las encuestas daban empate. Hugo hizo campaña como loco. 3, 4 mítines al día. Hablaba horas sin parar, sin notas, sin guión. Solo él, un micrófono y miles de personas escuchando. Si me eligen presidente, decía, voy a refundar Venezuela. Voy a escribir una nueva constitución. Voy a acabar con la corrupción. Voy a devolverle el poder al pueblo. 6 de diciembre de 1998, Hugo Chávez ganó. 56% de los votos. La victoria más grande en la historia electoral de Venezuela. Hugo lloró esa noche. Lloró en el balcón de su casa rodeado de miles de seguidores gritando su nombre. Lo logramos, dijo. Ahora empieza lo difícil. 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez juró como presidente de Venezuela. 44 años, es militar, es presidiario, ahora el hombre más poderoso del país. Los primeros años fueron de gloria. Hugo convocó una asamblea constituyente. Escribieron una nueva constitución. La aprobaron en referéndum. 72% a favor. Venezuela se convirtió en la República Bolivariana de Venezuela. Hugo cambió todo. Cambió las leyes, cambió las instituciones, cambió hasta el nombre del país. El petróleo estaba caro, muy caro. $100 por barril. Venezuela ganaba miles de millones. Hugo usó ese dinero para crear misiones sociales. Misión Barrio Adentro, médicos cubanos gratis en los barrios pobres. Misión Robinson, alfabetización para adultos. Misión Mercal, comida subsidiada. Los pobres lo amaban. Por primera vez alguien se acordaba de ellos. Pero los ricos lo odiaban. Hugo empezó a atacarlos públicamente. Los oligarcas, los escuálidos, los apátridas, los llamaba. Gente que ha robado a este país durante décadas. 2002, los ricos intentaron sacarlo. Golpe de Estado, 11 de abril. Militares traidores, empresarios, medios de comunicación, todos juntos. Sacaron a Hugo del poder, lo secuestraron, lo llevaron a una isla militar. Pedro Carmona, empresario, se autoproclamó presidente. Va a durar 48 horas, dijeron. Hugo está terminado. Pero el pueblo bajó de los cerros. Millones en las calles exigiendo que devolvieran a Chávez. Los militares leales se rebelaron. 13 de abril, Hugo volvió a Miraflores. El pueblo me salvó, dijo llorando. Ustedes me devolvieron el poder. Después del golpe, Hugo cambió. Se volvió más duro, más desconfiado, más radical. Empezó a hablar de socialismo, de revolución permanente, de lucha de clases. Empezó a expropiar empresas, a controlar los medios, a perseguir a la oposición.
Los que no están conmigo están contra mí, decía. Y si están contra mí, están contra el pueblo. Venezuela se polarizó. Chavistas versus opositores. Rojo versus azul. Hermanos dejaron de hablarse, familias se dividieron, amigos se pelearon. Todo era política, todo era Chávez, todo el tiempo. 2006, Hugo fue reelecto. 63% de los votos. Victoria aplastante. El socialismo del siglo XXI está en marcha, anunció. Nada nos va a detener. Ese mismo año, Hugo se hizo amigo de Fidel Castro. No amigo político, amigo de verdad. Fidel era su mentor, su padre, su héroe. Hugo viajaba a Cuba cada mes. Pasaba días con Fidel hablando de revolución, de historia, de futuro. Fidel le enseñó cómo mantenerse en el poder. Controla los militares, controla el petróleo, controla la información. Haz eso y serás presidente para siempre. Hugo siguió el manual al pie de la letra. 2009, Hugo convocó un referéndum para eliminar los límites de reelección. Ganó. Ahora podía ser presidente indefinidamente. Voy a gobernar hasta 2021, decía. Quizás hasta 2031. Tenemos revolución para rato. Pero algo estaba pasando en su cuerpo. Algo que todavía no sabía. 2011, Hugo empezó a sentir dolor. Dolor en la pelvis, en la espalda, en el abdomen. Fue a médicos cubanos en Caracas. Le hicieron exámenes. Lo mandaron a La Habana urgente. Junio de 2011. Hugo llegó a La Habana en secreto. Los médicos cubanos le hicieron más exámenes. Resonancias, tomografías, biopsias. El resultado fue devastador. Cáncer. Tumor maligno en la región pélvica. Estadio avanzado. Hugo se quedó en silencio cuando le dijeron: ¿me voy a morir? Es tratable, dijeron los médicos. Vamos a operarlo, vamos a hacer quimioterapia. Tiene posibilidades. ¿Cuántas posibilidades? No respondieron. Lo operaron. Le sacaron un tumor del tamaño de una pelota de béisbol. 8 horas de cirugía. Hugo despertó en terapia intensiva, conectado a máquinas, con tubos por todas partes. ¿Salió todo bien? Sí, presidente. Sacamos el tumor. ¿Me curé? Eso no se sabe todavía. Tiene que hacer quimioterapia. Hugo volvió a Venezuela. No dijo nada durante semanas. Finalmente, el 30 de junio, apareció en cadena nacional. Tengo cáncer, anunció. Me operaron en Cuba. El tumor salió bien. Voy a hacer tratamiento. Pero voy a ganar esta batalla como he ganado todas. El país se congeló. Chávez con cáncer era impensable. Chávez era invencible, era eterno, era inmortal. No podía estar enfermo. Hugo empezó la quimioterapia en La Habana. 4 ciclos entre julio y septiembre de 2011. Cada ciclo lo destruía. Vómitos, fiebre, pérdida de cabello, debilidad extrema. Pero Hugo seguía gobernando desde Cuba. Cadenas nacionales por teléfono, consejos de ministros por videoconferencia. Estoy bien, decía. Estoy recuperándome. Octubre de 2011, Hugo volvió a Venezuela. Calvo, delgado, pero sonriendo. Me curé, anunció. Los exámenes salieron limpios. No hay cáncer. Ganamos. Venezuela celebró. El comandante venció al cáncer. Pero era mentira. El cáncer seguía ahí. Los médicos cubanos lo sabían. Hugo lo sabía. Pero no podían decir la verdad. Porque si Venezuela sabía que Chávez estaba muriendo, todo se derrumbaría. 2012, Hugo se lanzó para reelección otra vez. 4º periodo presidencial. Estaba enfermo, débil, pero hacía campaña como si estuviera sano. Mítines de 5 horas, gritando, bailando, cantando. La gente lo veía y pensaba: está bien. El cáncer se fue. 7 de octubre de 2012, Hugo ganó otra vez. 55% de los votos. 8 millones de venezolanos votaron por él. Hugo lloró en el balcón de Miraflores. Gracias, pueblo. Vamos por 6 años más de revolución. Pero 2 meses después, el cáncer volvió. Esta vez peor. Mucho peor. 8 de diciembre de 2012, Hugo apareció en cadena nacional. El cáncer regresó, dijo. Tengo que operarme otra vez en Cuba. Es una cirugía compleja, riesgosa. Y si algo me pasa, si no puedo seguir, quiero que Nicolás Maduro sea presidente. Venezuela entendió. Hugo estaba diciendo adiós.
Está preparando su sucesión porque sabe que no va a volver. 10 de diciembre de 2012, Hugo voló a La Habana. No volvería vivo. Esta es la primera revelación que te prometí. El diagnóstico real. Hugo llegó al Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas, CIMEC, la clínica más exclusiva de Cuba. Ahí solo atienden a la élite cubana y a líderes extranjeros amigos de Fidel. Los médicos le hicieron exámenes completos. El cáncer había hecho metástasis. Ya no era solo la pelvis. Estaba en el hígado, en los pulmones, en los huesos, en el intestino. 4 órganos. Estadio 4, terminal. No hay nada que hacer, le dijeron los médicos a Fidel Castro en privado. Podemos operarlo, podemos darle quimioterapia, pero solo va a alargar su agonía unos meses. ¿Y si no hacemos nada? Muere en semanas. Fidel decidió operarlo de todos modos. No por Hugo, por Cuba. Mientras Chávez esté vivo, Venezuela nos sigue mandando petróleo gratis. 2 millones de barriles al mes. 11 de diciembre de 2012, operaron a Hugo. 6 horas de cirugía. Trataron de sacar los tumores del intestino y del hígado. No pudieron. Había demasiado grandes, demasiado conectados a órganos vitales. Cerraron sin sacar nada. Hugo despertó en terapia intensiva. ¿Salió bien? Los médicos no respondieron. Hugo entró en complicaciones inmediatamente. Infección generalizada, falla respiratoria, falla renal. Lo intubaron, lo conectaron a un respirador. 15 de diciembre, el gobierno venezolano anunció. La operación fue exitosa. El presidente se está recuperando favorablemente. Mentira. Hugo estaba en coma inducido, conectado a 12 máquinas. Rosa Elena Márquez, la enfermera cubana de 70 años, fue asignada a cuidarlo. Turnos de 12 horas, día y noche. Yo lo vi todo, confesó Rosa años después en una entrevista filtrada. Vi cómo mintieron, vi cómo lo usaron, vi cómo lo dejaron morir. Esta es la segunda revelación. Las conversaciones de madrugada. Hugo salía del coma a veces. Periodos cortos, 10, 15 minutos. Despertaba confundido, asustado, con dolor. ¿Dónde estoy? En La Habana, presidente. En el hospital. ¿Me voy a morir? Los médicos están haciendo todo lo posible. Eso no es una respuesta. Dime la verdad. ¿Me voy a morir? Rosa no podía decir que sí. Estaba prohibido. Órdenes directas de Fidel. Nadie le dice a Chávez que se está muriendo. Una noche, 3 de la mañana, enero de 2013, Hugo despertó llorando. Rosa, llama a mi mamá. Su mamá había muerto en 2001. Presidente, su mamá no puede venir. Llámala. Dile que venga. Necesito decirle que lo siento. Hugo lloraba como niño. Rosa le agarró la mano. ¿Qué le quiere decir a su mamá? Que lo siento. Que le mentí. Que todo esto fue mentira. Que yo no era el libertador. Solo era un hombre asustado jugando a ser héroe. Hugo se quedó dormido llorando. Rosa escribió todo en su diario personal. Un diario que años después se filtró a la prensa. Otra noche, Hugo despertó furioso. ¿Dónde está Fidel? ¿Por qué no viene a verme? Fidel está ocupado, presidente. Ocupado. Yo le di todo a Cuba. Todo. Petróleo gratis, dinero, apoyo. Y ahora que me estoy muriendo no viene. No le importo. Solo le importaba mi petróleo. Rosa intentó calmarlo. No diga eso, presidente. Cállate. Tú también eres parte de esto. Todos ustedes. Me tienen aquí como experimento. Como propaganda. Hugo tosió sangre. Rosa tuvo que limpiarle la boca. Enero de 2013, Hugo empeoró. Ya no despertaba. Coma profundo. Los médicos dijeron que era cuestión de días. Pero los cubanos no lo dejaban morir. Le inyectaban drogas para mantener el corazón funcionando, oxígeno forzado para mantener los pulmones activos. ¿Por qué hacen esto?, preguntó Rosa a un médico. Porque Maduro todavía no toma el poder oficialmente. Si Chávez muere antes del 10 de enero, hay que convocar elecciones inmediatas. Cuba no quiere eso. Necesitan que Maduro asuma primero. 10 de enero de 2013, día de la toma de posesión presidencial en Venezuela. Hugo estaba en coma en Cuba. No podía jurar. La oposición venezolana exigía que declararan la falta absoluta del presidente. El gobierno de Maduro dijo que no. Chávez va a jurar cuando se recupere.
La Constitución lo permite. Otra mentira. Hugo nunca iba a recuperarse. Esta es la tercera revelación. La traición de Cuba. Fidel Castro visitó a Hugo solo una vez. 15 de enero de 2013. Entró al cuarto donde Hugo estaba en coma. Se quedó 5 minutos mirándolo. No dijo nada. Salió. Rosa estaba ahí. ¿No va a hablarle? ¿Para qué? Ya no me escucha. Fidel sabía que Hugo se estaba muriendo. Y no le importaba. Porque ya había asegurado que Maduro seguiría mandando petróleo. Entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, Cuba le cobró a Venezuela $200 millones por el tratamiento de Chávez. 200 millones por 3 meses de mantenerlo vivo artificialmente. Los documentos de pago se filtraron años después. Maduro firmó las transferencias personalmente. ¿Sabía Maduro que Chávez ya estaba muerto en vida? Sí. ¿Le importó? No. Porque mientras Chávez estuviera técnicamente vivo, Maduro podía gobernar en su nombre. Febrero de 2013, el gobierno venezolano seguía diciendo que Chávez estaba mejorando. Publicaban fotos viejas, declaraciones inventadas. El presidente nos mandó saludos. Está leyendo, está escribiendo, está recuperándose. Todo falso. Hugo llevaba 2 meses en coma. Los órganos empezaban a fallar uno por uno. Primero los riñones. Tuvieron que ponerlo en diálisis. Después el hígado. Ictericia, la piel amarilla, los ojos amarillos. Los pulmones ya no funcionaban sin el respirador. El corazón bombeaba solo porque las drogas lo forzaban. Hugo Rafael Chávez Frías, el hombre más poderoso de Venezuela, era un cuerpo mantenido vivo por máquinas. 18 de febrero, Hugo tuvo un paro cardíaco. Lo reanimaron. 3 minutos de masaje cardíaco. Volvió. 25 de febrero, otro paro. Lo reanimaron otra vez. ¿Hasta cuándo vamos a hacer esto?, preguntó Rosa. Hasta que Maduro diga que ya. Maduro estaba en Caracas consolidando el poder. Nombrando ministros, controlando a los militares, asegurándose de que cuando Chávez muriera oficialmente, él quedara como sucesor indiscutible. 1 de marzo, trajeron a la familia de Hugo. Sus hijos, sus hermanos. Los dejaron verlo. María Gabriela, su hija mayor, entró al cuarto. Vio a su padre conectado a las máquinas, hinchado, amarillo, irreconocible. Salió llorando. Ese no es mi papá. Eso es un cadáver que respira. Adán, el hermano de Hugo, exigió que lo desconectaran. Ya sufrió suficiente. Déjenlo ir. Maduro dijo que no. Todavía no es el momento. 4 de marzo, los médicos dijeron que Hugo no iba a durar más. Los órganos estaban colapsando. Las máquinas ya no podían compensar. Esta es la cuarta revelación. Los últimos minutos. 5 de marzo de 2013, 4 de la tarde. Rosa estaba en el cuarto con Hugo. De repente, las alarmas empezaron a sonar. Paro cardíaco masivo. Los médicos entraron corriendo. Masaje cardíaco, adrenalina, desfibrilador. Nada funcionaba. Hugo abrió los ojos. Solo un segundo. Rosa lo vio. Estaba consciente. Sabía que se estaba muriendo. Movió los labios. Rosa se acercó. No escuchó nada. El ruido de las máquinas, de los médicos gritando. Pero Rosa leyó sus labios. Perdón. Eso dijo. Perdón. 4:25 de la tarde, el corazón de Hugo Chávez se detuvo. Los médicos siguieron intentando reanimarlo. 20 minutos de masaje cardíaco. Ya está, dijo el jefe de médicos. Se acabó. Pero no anunciaron su muerte. Esperaron. Llamaron a Maduro. Maduro estaba en Caracas reunido con los militares. ¿Qué hago?, preguntó. Espera, le dijeron sus asesores. Espera unas horas. Asegúrate de que todo esté bajo control. 10:30 de la noche, 6 horas después de la muerte real de Hugo Chávez, Nicolás Maduro apareció en cadena nacional. Con profundo dolor, anunció que el comandante Hugo Chávez ha fallecido esta tarde. Murió peleando. Murió como soldado. Murió como revolucionario. Mentira. Hugo murió asustado, solo, pidiendo perdón. Venezuela lloró. Millones en las calles, llorando, gritando, sin poder creerlo. El entierro fue un show. Desfile militar, líderes mundiales, discursos de horas. Pusieron el cuerpo de Hugo en un ataúd de cristal. Lo exhibieron durante días para que el pueblo se despidiera.
Pero el cuerpo ya estaba descompuesto. Tuvieron que embalsamarlo de emergencia. Lo hicieron mal. A las 2 semanas el cuerpo empezó a pudrirse. Tuvieron que sellarlo. Maduro anunció que iban a momificar a Hugo como a Lenin. Nunca lo hicieron. El cuerpo sigue en un mausoleo, pudriéndose lentamente. Rosa Elena Márquez, la enfermera, volvió a su vida normal. Firmó papeles de confidencialidad. Le pagaron $50,000 por su silencio. No hables nunca de lo que viste. Cayó durante años. Pero en 2019, su nieto filtró su diario a un periodista venezolano exiliado. El diario detallaba todo. Las conversaciones, las mentiras, la traición. Cuba negó todo. Venezuela negó todo. Maduro dijo que era propaganda imperialista. Pero Rosa dio una entrevista en vivo desde La Habana. Tengo 82 años. Ya no me importa lo que me hagan. La gente tiene derecho a saber la verdad. Hugo Chávez no murió como héroe. Murió como todos. Asustado, arrepentido, solo. ¿Por qué cuentas esto ahora? Porque pasé 47 años cuidando pacientes. Y aprendí algo. No importa quién seas, presidente o mendigo, al final todos morimos igual. Y Hugo Chávez merecía morir con dignidad. No como un experimento político. La verdad sobre Hugo Chávez es complicada. Fue un líder que millones amaron. Sacó a Venezuela de la pobreza por un tiempo. Les dio esperanza a los olvidados. Pero también fue un hombre que concentró demasiado poder, que destruyó instituciones, que sembró división. Y al final, murió siendo usado por los mismos que decían ser sus hermanos. Cuba lo mantuvo vivo artificialmente no por amor, por petróleo. Maduro retrasó el anuncio de su muerte no por respeto, por poder. La familia no pudo despedirse con paz porque todo era política. Hugo Chávez murió solo en un cuarto de hospital en un país que no era el suyo. Prometió morir en Venezuela, en Miraflores, rodeado de su pueblo. Murió en La Habana, en una clínica secreta, rodeado de extraños. La última palabra que dijo fue perdón. No sabemos por qué pidió perdón. Por las mentiras, por la división, por haber creado un culto a su personalidad que destruyó a Venezuela. O quizás solo pedía perdón por ser humano, por no ser el superhéroe que todos esperaban. Si esta historia te mostró algo que no sabías, si ahora entiendes que detrás del comandante había un hombre asustado, dale like, suscríbete. Para que la próxima vez que alguien hable de Chávez, no solo recuerden al político. Recuerden al hombre que murió pidiendo perdón.